para sentarnos. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 7. ¿Sí? Vamos a dar lectura directamente a la palabra de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 7. Vamos a hablar acerca de uno de los varios temas por los que hemos estado orando en estos últimos tiempos y creo que es fundamental en nuestras vidas. Vamos a leer primero, dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. En el nombre de Jesús declaramos nuestros sentidos espirituales abiertos para recibir la palabra, lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere mostrar en esta noche. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Estamos atentos? ¿Estamos enfocados en lo que Dios quiere hablarnos en esta noche? Amén. ¿Sí? Fuera sueño, fuera alargamiento, fuera estupor de nuestras vidas, estamos listos para recibir su palabra. Amén. Fíjense que esta es una cita que a mí de verdad me impresiona. Cada vez que la leo, cada vez que Dios me la trae a la mente, es una palabra que me impresiona. Les decía ahorita que una de las cosas, hay varias cosas por las que hemos estado orando en estos últimos tiempos, y una de ellas es específicamente o particularmente por la unanimidad. ¿Ok? Digan conmigo: unanimidad. Y ya hemos compartido acerca de esto en otras ocasiones, pero en particular esta palabra, les digo, es fundamental, y sobre todo el tema de la unanimidad es importante, porque yo creo firmemente, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que si realmente queremos hacer cosas grandes, necesitamos la unanimidad. ¿Sí? No se pueden lograr cosas verdaderamente grandes, no se puede realmente trascender una persona o un grupo de personas si no estamos definitivamente en unanimidad. ¿Ok? No es más importante lo que hacemos, no es más importante la actividad o el activismo antes que la unanimidad. ¿Sí? Cualquier equipo de trabajo, cualquier grupo de trabajo, no solamente en la iglesia debería de manifestarse más la unanimidad, pero en cualquier parte, si se quieren lograr cosas grandes con los grupos de personas con los que trabajamos, con los que servimos, con los que hacemos tal o cual cosa, necesitamos la unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? ¿Sí? Ok, entonces si partimos estando de acuerdo con eso, bueno, ya tenemos un gran camino recorrido, un buen camino recorrido. Entonces, decimos una vez más: unanimidad. Perfecto, unanimidad. No se pueden lograr las cosas mayores, cosas realmente trascendentes, si no hay unanimidad, y en este caso en la iglesia. ¿Sí? Y entonces vamos a esta palabra. Y esta palabra, precisamente de Génesis capítulo 11, es muy temprano todavía en la Biblia, el capítulo 11 de la Biblia. ¿Sí? Es muy temprano, y aparece esta historia que les digo es muy interesante, porque propiamente el relato de la Torre de Babel, de la construcción de la Torre de Babel, que es
humanismo son las personas que llegan a cruzar la línea delgada, la línea a veces imperceptible, del punto en el que una persona sabe lo valiosa que es, lo importante que es, que ha sido dotado de recursos, de dones, de talentos, sí, pero que todo eso de lo cual hemos sido dotados va a tener su pleno desarrollo y se va a potencializar al máximo cuando Dios está en nosotros, ¿sí? Dios es la fuente que potencializa todo aquello de lo cual hemos sido dotados. ¿Amén? ¿Sí? Entonces les digo, el humanismo es la pequeña, es la casi imperceptible línea muy delgada en donde sí, el hombre se ve capaz, se ve dotado, se ve con dones, pero al punto de decir, soy tan capaz que no necesito de Dios. ¿Sí? Soy tan capaz, no necesito de Dios, soy entonces autosuficiente. ¿Ok? Ese es el principio fundamental del humanismo. Hoy en día, mucho de lo que escuchamos en cuestión de pláticas motivacionales, en cuestión de a veces hasta textos escritos o libros, tiene el principio precisamente en el humanismo, en donde el hombre lo puede todo sin la necesidad del Ser Supremo, sin la necesidad de Dios. Y les digo, aquí precisamente empieza razonamiento, esta manera de ver las cosas, en donde están dejando de lado a Dios, ¿sí? En la torre de Babel. Y miren cómo empieza este relato. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si nos damos cuenta, hace una diferencia. Una sola lengua y unas solas palabras. Podríamos decir que significa lo mismo, podríamos decir que está redundando, pero lo cierto es que se refiere a dos cosas diferentes. Una sola lengua está refiriendo a un mismo idioma, ¿ok? Como en el caso de nosotros, hablamos todos el mismo idioma, el idioma español. Cuando habla una sola lengua es un mismo idioma, pero cuando dice unas mismas palabras, algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, en diferentes sentidos, pero es cuando se dice unas mismas palabras, es como cuando utilizamos los mismos modismos, cuando entendemos los mismos modismos. Como sabemos, hay personas aquí en el norte del país, en el noreste donde estamos nosotros, que aunque hablamos el mismo español, cuando escuchamos a alguien del centro o del sur de nuestro país, pues hay cosas que no entendemos. De hecho, al punto en donde hay palabras que para nosotros son muy comunes y muy normales decirlas, pero que para otros lugares pues llega hasta resultar ser una maldición, ¿verdad? ¿Sí? Y llega a pasar a veces cuando uno recibes a una persona, un pastor, un predicador de parte, a veces hasta, por ejemplo, de otros países del sur que hablan español y que sin embargo llegan ay, se me fue la palabra, a significar diferente una misma palabra, ¿verdad que sí? Pero en este caso dice que tenían un mismo idioma y tenían las mismas palabras, o sea, se entendían a la perfección, no había nada que dijeran, a ver, ¿qué dijiste? No te entendí esa palabra, no la había escuchado, esa palabra sí la conozco, pero yo la entiendo de esta manera, yo la entiendo con este significado. No, se entendían a la perfección, a tal grado de que podría yo aventurarme a decir que hasta cuando hacían señas se entendían de manera muy clara, ¿sí? No sé si de pronto levantaban la ceja y decían, ya se entendían, ¿sí? Y si de pronto hacían cualquier gesto, cualquier ademán, se entendían. Pongo un ejemplo, miren, les pregunto primero, ¿cómo dices con las manos a una persona que te espere tantito cuando estás de lejos? ¿Cómo? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Cuando estaba en otro lado, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que estábamos lejos y mi familia con la que estaba allá en el otro lado, ellos me decían, de lejos me decían,
cuántas quieres? Una. Dos, sirve el parejo. Ellos me dicen sí. Y para ellos esto significa espérame. Esto significa espérame. Y para otros eso significa espérame. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que de pronto en cuestión de señas, hasta las señas cambian. ¿Sí? Para ellos es hold on. Nosotros decimos, espérame tantito. Dice, ¿qué es eso? Pero vas aprendiendo ese tipo de cosas y bueno, ya te vas entendiendo. Sí, y lógicamente hablan español también, pero viven de qué lado. Y entonces, en este caso, esta gente, si decían así, todos decían, espérame tantito. ¿Ok? Y si decían así es right, ¿verdad? Está bien. Y si decían así, pues está mal. ¿Sí? Entonces, ese era el punto. Toda la tierra tenía una sola lengua y una de palabras. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces miren cómo empiezan las cosas. Después dice, y se dijeron unos a otros. Fíjense cómo empieza a acercarse unos a otros, tienen un mismo idioma, las mismas palabras, se empiezan a platicar, se empiezan a hablar, se empiezan a poner de acuerdo. Qué importante es que cuando tenemos una misma lengua y unas mismas palabras, las usemos de manera correcta, las usemos con un sentido realmente de edificación, porque muchas veces cuanto más nos ¿cómo se puede decir? Compenetramos en nuestras maneras de hablar, en nuestras aún señas, en nuestras maneras de pensar. A veces lo llegamos a usar de manera equivocada, de manera errónea, ¿sí? Y vemos a alguien y ya te la sabes, ¿verdad? Ya nos entendemos. Pero esos empezaron a usarlo de manera correcta. Dicen, se dijeron a nosotros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Están de alguna manera, les digo, poniéndose de acuerdo, tratando de hacer cosas buenas, cosas que mejoren su vida, su estilo de vida. Y dicen, vamos a checar a ver qué sale, vamos a hacer ladrillo, vamos a cozarlo con fuego. Hoy conocemos que se llama ladrillo, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer en lugar de piedras así todas boludas, que sean piedras más uniformes. Dice, y le sirvió entonces el ladrillo en lugar de piedra. Y después dice que agrega, y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, así como probaron el hacer ladrillo cociéndolo con fuego, también probaron el hacer asfalto en lugar de la mezcla. Y cuando sucedió eso, se dieron cuenta que jalaba. Entonces dijeron, oye, pues poniéndonos de acuerdo podemos hacer buenas cosas. Sí, dijeron, ¿qué tal si vamos un poquito más para allá? Y entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando hablamos todavía de los ladrillos, del asfalto, cuando tú quieres construir algo con piedras, las piedras, les digo, son boludas, ¿verdad? Son boludas, son de todos tamaños, o sea, no tienes una medida estándar. Y puedes construir cosas, como de pronto hay casas que son construidas con piedra, pero no vas a probablemente poder levantar una gran edificación, porque como están boludas, entonces vas a batallar para acomodarlas una encima de la otra. Y aún más, vamos a necesitar más mezcla para poder rellenar entre los huecos que quedan entre piedra y piedra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces probablemente el gasto es mayor, el esfuerzo es mayor y los resultados son menos. Entonces estos cuates se pusieron de acuerdo, empezaron a usar de manera correcta su lenguaje, su idioma y sus modismos. Dijeron, vamos a usarlo para cosas buenas. Entonces hicieron ladrillo, y cuando hicieron ladrillo se dieron cuenta, mira, está más uniforme, ponemos uno arriba de otro, 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 podemos hacer lo que queramos. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos, hagamos una ciudad y edifiquemos una torre, ¿sí? Y dijimos, esa torre que llegue hasta el cielo. ¿Se dan cuenta de lo que iba produciendo el ponerse de acuerdo? ¿Sí? Total, resulta que dice que hagamos una torre y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y lo siguiente que viene es muy interesante, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí lo que nos da a entender es que no habían invitado a Dios a este acuerdo, no habían invitado a Dios a esta pues
fundación pues esa ciudad y esa torre, dice que descendió Jehová y vio. Pero lo que Dios dice es bien interesante, porque es Dios quien lo dice. Es Dios quien lo dice, no lo dice nadie más. Moisés, que es el escritor del libro de Génesis, dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová. Escuchen bien, aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios ve en este grupo de personas que se estableció en Sinar 4 características importantísimas y fundamentales, que son requisitos para la unanimidad. ¿Ok? Una vez más, dice: aquí el pueblo es uno. Digan conmigo: el pueblo es uno. El pueblo es uno. Tienen un mismo lenguaje. 2. Tienen un mismo lenguaje. Número 3, han comenzado la obra. Han comenzado la obra. Número 4, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Sí? Son 4 cosas valiosísimas. Por eso te digo que si realmente queremos lograr cosas grandes, cosas que trasciendan, necesitamos partir por la unanimidad. Si estos se ponen a hacer cada quien por su cuenta, no, yo hago mi propia mezcla y mis propias piedras y mis propios ladrillos del tamaño que yo quiera, yo lo voy a hacer más grandote, yo voy a hacer tamaño blog, yo voy a hacer tamaño ladrillo, yo voy a hacer tamaño no sé qué, y yo voy a hacer mi propia torre, y otro dice: yo también voy a hacer lo mío, y otro dice: yo también voy a hacer lo mío. ¿Qué iban a alcanzar? ¿Qué iban a hacer? Pues nada. Pero aquí lo interesante es que, fíjense, ¿cómo llegarían a ponerse de acuerdo para decir: el tamaño del ladrillo es este? No sé de qué tamaño sería el ladrillo de aquel tiempo, pero el tamaño del ladrillo es este. Y pudieron haber dicho: no, es que es mejor de 10 por 5, de 15 por 20, de 30 por... Y finalmente dijeron: uno solo, y una misma medida, y una misma forma, y por ahí le daban. Y se pusieron de acuerdo. En la iglesia, así somos, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo rápido sobre una misma cosa. Igualito que en las iglesias, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces nos amachamos. No haces como yo digo, si no se hace como yo quiero, entonces no se hace. Y es más, no voy a estar en tu grupo y yo no voy a ir a ver a dónde, porque no se hace como yo quiero. Pero estos desde el ladrillo se estaban poniendo de acuerdo. Entonces dice que el pueblo es uno. Primera cosa, primera característica importante para la unanimidad, según la Torre de Babel, es: el pueblo es uno. Jesús, muchos años después, en su tiempo de oración, poco tiempo antes de ser llevado, arrestado y crucificado, Jesús está orando y Jesús está diciendo: Señor, que sean uno, que sean uno, que sean uno, como tú y yo somos uno, como tú eres en mí y yo en ti, Señor, que sean uno. Fíjense, Jesús está orando por la iglesia, Jesús está orando por nosotros, por sus discípulos, por lo que ya habían creído en Él. Jesús está orando: Señor, que sean uno. Y estos de la Torre de Babel, no hay nadie que esté orando por ellos, no hay nadie que tenga en cuenta a Dios, y se están poniendo de acuerdo y están siendo uno. ¿Sí? Y Jesús ora y ora, y nosotros aquí en la iglesia oramos y oramos, y unanimidad, y luego por ahí podemos percibir o abiertamente darnos cuenta que alguien anda ahí con ideas raras y con otro tipo de cosas. Ay, Señor, que seamos uno, y seguimos orando y orando y orando y orando. Y lo cierto es que, primera regla, por decirlo de esta manera, si queremos realmente alcanzar cosas mayores, necesitamos ser uno. ¿Sí? Necesitamos ser uno. El pueblo es uno. Cosa por lo que Jesús oró, cosa por lo que estos no habían orado, pero se pusieron de acuerdo y dijeron: somos uno. Entonces, ¿se puede alcanzar o se puede llegar a ser uno sin necesidad de orar? Pues esto lo lograron, ¿o no? ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? Dios. Y seguimos diciendo: no, pero está bien, sí, y sí, Señor, yo quiero, pero yo pienso así. Bueno, vamos a otra vez: Señor, okay. Y ahora, no, pero yo pienso así.
Todo el pueblo es uno. Número 2, todos estos tienen un solo lenguaje, lo que decía al principio, una sola lengua y unas mismas palabras. Tienen un solo lenguaje, ¿sí? Lo importante es que podemos tener un mismo lenguaje, compartir las mismas cosas, el poder creer por las mismas cosas y poder hablar claramente y expresarnos y decir, bueno, yo pienso de esta manera, yo pienso de otra manera, y llegar al punto de ponernos de acuerdo. Así como estos tenían un solo lenguaje, importantísimo, el que como iglesia tengamos un solo lenguaje y que podamos realmente permitir que el Espíritu Santo pueda gobernar sobre todos y cada uno de nosotros, porque solamente el Espíritu Santo gobernando sobre nosotros es que vamos a poder tener un solo lenguaje, ¿sí? De otra manera no se puede, porque el Espíritu Santo es el que pone las ideas, los pensamientos, aunque podemos tener diferentes perspectivas acerca de una misma cosa, pero Él es el que pone eso, precisamente un solo lenguaje. Necesitamos del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, necesitamos del Espíritu Santo para poder tener un solo lenguaje. Pero estos sin Dios, estos sin el Espíritu Santo, tenían un solo lenguaje, ¿sí? No nos empiezan a dar unas cachetadas, no nos empiezan a dar una buena zarandeada de cómo se hacen las cosas. Y esto es el humanismo. Y nosotros que decimos y nos jactamos que Dios está con nosotros y que Dios es todopoderoso, pero creo que la mayor evidencia que debiéramos mostrar para decir que Dios está con nosotros es precisamente la unanimidad. Jesús termina diciendo que sean uno para que el mundo crea que tú nos enviaste, que tú nos enviaste, que tú me enviaste, ¿sí? Porque sin unanimidad entonces la gente no va a creer. Entonces, número 2 dice tienen un solo lenguaje. Número 3, han comenzado la obra. Algo que es muy particular muchas veces de los cristianos o los hijos de Dios es que somos muy buenos para empezar cosas. ¿Cuántos han empezado proyectos? ¿Cuántos han empezado cosas? ¿Cuántos han empezado a hacer cosas en la iglesia? ¿Cuántos han empezado a la escuela de siervos? ¿Sí? Somos muy buenos para empezar a hacer cosas. Y empieza el año y todos decimos con nuestros nuevos planes y con nuestros nuevos proyectos. Y como siempre lo decimos, por eso los gimnasios están llenos y aprovechan el ofrecer el gimnasio por todo el año a un precio realmente muy bajo, porque saben que mucha gente va a ir los primeros 3 meses y bien les va y lo demás lo van a dejar, porque somos muy buenos para empezar cosas. Pero estos no solamente fueron buenos para empezar cosas, pero dice que nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada, eso es fundamental. No solamente el hecho de empezar cosas, porque si hacemos una lista de las cosas que hemos empezado a hacer, yo creo que nos sorprenderíamos. De las cosas que hemos empezado a hacer y que después hemos dejado medias, yo creo que nos sorprenderíamos. Decimos, wow, todo esto he dejado de hacer. Y entonces podríamos darnos cuenta del por qué muy probablemente no hemos logrado lo que Dios desea para nosotros. No porque Dios no quiera, sino porque dejamos a medias lo que hemos empezado a hacer. ¿Sí o no? Pero después, como dejamos a medias las cosas y como no seguimos haciendo y no nos formamos un hábito para hacer lo que nos propusimos hacer y ya no lo hicimos, entonces después empezamos a excusarnos, a decir, no, es que por esto, no, esto por lo otro, no, es que el diablo me impidió y me estorbó, y empezamos a decir un montón de excusas para precisamente excusarnos del por qué no seguimos haciendo lo que iniciamos, ¿sí? Y la Biblia nos enseña, en los evangelios nos hablan acerca de precisamente, dice el Señor Jesús, que hombre que va a hacer una casa, primero no se sienta y planea y checa si tiene lo suficiente para terminar la casa, ¿sí? Porque si empieza a hacer la casa y después no tiene para terminarla, la gente se va a burlar de él. Y la Biblia nos enseña que por causa
de sus hijos, muchas veces el nombre del Señor es vituperado. ¿Y por qué es vituperado? Porque somos muchas veces buenos para hablar, para decir, para iniciar, pero a la hora de seguir avanzando, dejamos a medias. ¿Sí? Y entonces se hace más, se agudiza más cuando venimos a la iglesia, porque llegamos a caer en la típica expresión de decir, pues al fin que Dios conoce. Y llegamos a decir, tú no eres nadie para decirme nada. Y Dios sabe. Y Dios y yo. Y Dios conoce mi intención. Y Dios sabe que sí quería, pero Dios sabe. ¿Sí? Y nos excusamos con ese tipo de frases que muy espirituales y que nadie me diga nada, porque si dices algo de más me ofendo y cállate la boca, o sea, no te la acabas. ¿Sí? Y dejamos a todas esas medias. Y te digo, Dios sabe. O lo hacemos allá en la y se va, allá en medias, y es para honra y gloria de Dios. Pero si lo hacemos así, ¿cómo realmente queremos que cosas grandes sucedan? O sea, no vamos a ver, o sea, por más que oremos, de otra manera, por más que oremos, y oremos, pero no podemos reunir estas 4 cualidades como un grupo de personas. Entonces no vamos a alcanzar cosas realmente grandes. Vamos a seguir estando ahí en el promedio, y así vamos a seguir, y no porque Dios no quiera, y no porque el diablo sea muy poderoso, y no porque la gente no quiera escuchar de Dios, y no porque no haya recursos, sino por no sé qué tantas cosas. Pero lo principal es porque no hemos amalgamado, no hemos caído precisamente en la unanimidad. Entonces, es Dios el que lo está diciendo. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Lo primero, o lo que Dios vio que era fundamental para que el acuerdo se viniera abajo, ¿qué fue? De las 4, que era como decirlo, el fundamento para que fueran un solo pueblo, para que empezaran y para que no desistieran. ¿Cuál era el fundamento? Una sola lengua, ¿verdad que sí? Y díganme si no es la manera en la que Dios lo usó contra un pueblo que no lo había incluido a él, ¿ok? Y hoy en día el diablo lo usa contra un pueblo que decimos que tenemos a Dios. Lo mismo que Dios usó para aquellos que no lo incluyeron a él, el diablo lo usa de igual manera para según otros, quienes no lo estamos incluyendo al diablo. Y lo primero entonces que el diablo hace es lo mismo, quiere confundir nuestra lengua, que hablemos cosas diferentes, que no concluyamos en lo mismo, que siempre se mete un pensamiento, y querer sacar nuestras propias conclusiones. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser nosotros o uno el que sobresalte, es decir, es que fue mi idea la que vale, si no es mi idea, entonces no sirve de nada. Pero en la unanimidad no es la idea de uno o de otro, es el acuerdo que tomamos juntos, ¿sí? Y si nosotros nos dejamos confundir en nuestra lengua, en nuestra manera de hablar, en las conclusiones que tomamos, entonces de la misma manera no vamos a lograr nada. Entonces, qué importante, iglesia, es la unanimidad, ¿no creen? ¿Sí es importante? Amén. ¿Y qué estamos haciendo por ello? ¿Qué estamos haciendo por ello? Si puedo ser muy claro, más claro, al punto de preguntar, ¿qué pudiera haber que estamos concluyendo diferente a lo que en este caso es el ministerio, y que me está inquietando y que me está afectando para no seguir en la misma visión? Es importante saber, porque
De pronto estamos aquí y venimos y hacemos y trabajamos y servimos, pero a veces servimos, no, pues sí voy a servir, pero no, pero es que yo, pero está bien si voy a servir, es que no sirve de nada, es como si no lo estuviera haciendo. A ese punto llegamos, que si no empiezo por tener acuerdo, lo que haga, sea lo que sea, por más pequeño o por más grande, no sirve, no tiene sentido delante de Dios. Entonces, antes de hacer, antes de servir, antes de trabajar, necesitamos estar en plena unanimidad, en pleno acuerdo, para que lo que hagamos realmente tenga efecto y tenga resultado. Amén. ¿Estaremos todos en unanimidad? ¿Estaremos caminando realmente en unanimidad? La gente, los veo, me ven, los saludo, ¿cómo está? Pastor, abrazo, beso, apapacho. Pues no, pero es que yo pienso, es que pues vamos a platicarlo. ¿No lo creen? ¿Ponernos de acuerdo? Porque así pudiéramos estar saliendo todos los días, haciendo todos los días trabajo y viniendo todos los días de la iglesia. Si no hay acuerdo, si no hay unanimidad, no hay avance. Pero cuando estas 4 cualidades se juntan en un grupo de personas, agárrense, agárrense. Si Dios dijo, wow, estos cuates ya encontraron la manera de hacer lo que se propongan. Por eso Jesús dice, si 2 o 3, ¿qué? Se ponen de acuerdo. Y dice, sobre cualquier cosa, no solamente sobre las cosas espirituales, no solamente sobre las cosas del reino, pero sobre cualquier cosa. Y si yo puedo entender esta palabra, lo que Jesús dice, sobre cualquier cosa, entonces yo necesito realmente rodearme de las personas con las cuales estamos de acuerdo. No necesariamente que pensemos lo mismo sobre todo, o que pensemos exactamente igual sobre todo, pero que desde nuestra perspectiva podamos finalmente concluir lo mismo, ¿sí? No es que seamos robots y todos pensemos lo mismo, no. Desde mi perspectiva yo veo de esta manera, yo veo de aquí para allá, ustedes ven de aquella perspectiva, ustedes ven de aquí para acá. Lo que yo no veo, ustedes lo ven, y lo que ustedes no ven, yo lo veo, ¿sí? Y ese es el punto de llegar al acuerdo. Pero el problema está en que como yo no veo lo que ustedes ven y ustedes no ven lo que yo veo, pensamos que son cosas diferentes, y no. Es exactamente lo mismo, pero visto desde perspectivas diferentes, desde puntos de vista diferentes. Y ese es el objetivo, de que nos enriquezcamos para que podamos ver de una manera más amplia lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el pueblo es uno, tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Unanimidad es lo que necesitamos. Sí, podemos orar por muchas cosas, podemos orar por los trabajos, por las campañas, por las brigadas, por los eventos de los niños, por más ministerios, por más cosas. Pero si no partimos de la unanimidad, ¿qué va a pasar? No va a haber gran cosa. No va a haber gran cosa. Entonces, ¿qué les parece si tomamos esto con la relevancia que tiene y empezamos a ponernos de acuerdo? ¿De qué tamaño hacemos el ladrillo? ¿De qué tamaño hacemos el ladrillo? Cada quien trae sus piedras, ¿sí? Cada quien llega con sus piedras y quiere construir. No con mi piedra, no con la mía, no, la mía está más grande, la mía está más boluda, la mía está más lisa, la mía está más rasposa. Y no, pues no, como voy con mi piedra. No. Vamos a sacar todas las piedras, ¿sí? Vamos a hacer ladrillos de la misma forma. ¿Amén? Acuerdo. Amén.
Muy bien. Vamos a pararnos de pie. No vamos a tomar más tiempo sobre esto porque podríamos seguir hablando mucho de esto. Hay citas muy interesantes en la Biblia acerca de la unanimidad, pero más que conocer y entender y decir, no, yo sí sé que necesito hacer unanimidad, pero yo, aquí el asunto es, lo más pronto posible, ponernos de acuerdo. Amén. Ponernos de acuerdo. Vamos a orar. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Podemos ver en tu palabra, Señor, como un grupo de personas, sin que tú estuvieras incluido, lograron ponerse de acuerdo. Y hoy estamos aquí nosotros delante de tu presencia. Y muchas veces oramos y oramos y oramos y pedimos que te muevas y más de ti y más personas y más impacto en la sociedad. Pero lo cierto es que podemos darnos cuenta que llegamos a hacer las cosas al revés, cuando lo más importante es primero ponernos de acuerdo. Tengamos bien presente de qué tamaño vamos a hacer el ladrillo, de qué tamaño vamos a hacer el ladrillo, de qué tamaño vamos a hacer el ladrillo, cómo queremos construir si primero no nos ponemos de acuerdo de qué tamaño vamos a hacer los ladrillos. Si alguno todavía quiere construir con piedras y ya hemos avanzado los ladrillos, si alguno se quiere regresar de las cosas que ya hemos entendido, si alguno quiere volver a los primeros rudimentos de lo que ya hemos entendido y si quiere regresar a las piedras, no se puede lograr cosas grandes. En el nombre de Jesús, Señor. Iglesia, oramos por la unanimidad. Amén. Pero además de orar por la unanimidad, le decimos al Señor, yo quiero realmente ser un agente de unanimidad. No quiero ser yo quien sea el punto de discordia. No quiero ser yo el que esté permitiendo los pensamientos del enemigo que quiera confundir la lengua que hablamos en general. Oro en esta noche por cada persona aquí presente y aún por las que no están el día de hoy. Oro para que podamos tener una misma lengua y unas mismas palabras. Reprendo y ato toda espíritu de confusión en las mentes, en los corazones de cada persona que forma parte de esta casa. Toda obra sutil de las tinieblas, en el nombre de Jesús declaro que es inoperante en nuestras vidas. ¿Puedes levantar tus manos, iglesia? Estoy diciendo que la confusión en nuestra mente y en nuestro corazón es muy sutil. Y por lo mismo sutil, muchas veces podemos pensar que no estamos mal, que estamos bien. Pero ¿por qué no levantamos nuestras manos y le decimos al Señor, si hay alguna obra sutil de las tinieblas que esté causando confusión en mi vida, quítala? No perdemos nada con decirlo. Yo quiero pedirte que tú lo digas. No perdemos nada con decirlo. Yo mismo lo digo. Si hay alguna obra de las tinieblas en mi vida que de manera sutil me esté llevando a concluir contrario a tus propósitos en esta casa, Señor, yo lo desecho de mi vida. Reprendo toda obra sutil de las tinieblas en mi vida. Dilo, iglesia. Es lo único que te pido. Dilo, decláralo. No lleguemos a pensar que no, yo no lo tengo que decir porque yo estoy bien, porque eso todavía evidencia más que pudiera estar siendo presa de las sutilezas del enemigo. Ato toda obra sutil de las tinieblas en mi mente y en mi corazón. Mi Padre, dispongo mi vida para